Abran paso que viene el general. En unos meses habíamos reclutado 1.200 hombres. Cuando cualquier persona en el poder sabe que frente a sí tiene gente dispuesta a dar la vida por cambiar las circunstancias que se viven, eso siempre genera niveles de preocupación. Hasta aquí. En esas situaciones críticas, el sistema es el que se pone en riesgo. Entonces, para preservar el sistema hay que buscar soluciones. Ahora nos toca a nosotros, los jóvenes, luchar contra la tiranía, porque ninguno de estos politicastros se va a ocupar de esto. Al final el hecho militar se convirtió en algo pequeño. Aquello fue una locura, disparando. Sin embargo, en la escala que se le quiso dar al asalto, el tamaño del problema lo genera la cantidad de muertos que aparecen luego, regados por distintos escenarios. De todos aquellos que capturaron, uno solo lo dieron por muerto y pudo contar la historia. El cadáver lo encontraron en los alrededores del hospital militar. Cómo los vejaron, cómo lo estiraron, cómo lo arrastraron. Todo lo que sé me lo dijo mi familia, que mi papá lo llevaron por Moncada y se murió y lo mataron. Yo nací 2 meses después. Abel Santa María me dice, sin lugar a dudas, pero mira, piensa lo peor. Piensa que perezcamos en la acción. Salvamos en el centenario de nuestro apóstol José Martí su historia. Céspedes estaba loco, José Martí estaba loco, Mella estaba loco, Guiteras estaba loco y Fidel estaba loco. Pues tú no puedes con un grupo de hombres que no han pasado por ninguna academia y no tienen ningún suelo oficial de academia para hacer una guerra contra un ejército bien organizado, bien armado. Benditos esos locos. Los sucesos del 26 de julio de 1953 muestran un historial con caminos muchas veces transitados, pero buscamos otros menos explorados. La reconstrucción de su amplia geografía nos ubica en el teatro de operaciones para enlazar escenarios y testigos, identificar conexiones y relaciones con disímiles análisis y nuevos resultados de investigaciones. Es una fecha, no, son muchas fechas. Es un lugar, la Posta 3, no. Hay muchos edificios involucrados en muchos espacios de esta ciudad y de otras ciudades. Hay muchas geografías del tiempo, hay muchas personas involucradas, hay muchos acontecimientos antes, durante y después. El asalto al cuartel Moncada es un universo geográfico en el tiempo y en el espacio. Cada evidencia es importante en nuestra búsqueda. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. Registros documentales, cinematográficos y sonoros. Estábamos nosotros oyendo el radio con mi familia y el coronel Chaviano da un parte. En el parte comunica a la población que es un grupo de aventureros dirigido por Fidel Castro que había atacado al cuartel Moncada. El Moncada pudo ser tomado. Pudo ser tomado. Sí. Era necesaria una arremetida final para culminar la obra de nuestros antecesores. Y eso fue el 26 de julio. Discursos, visitas, declaraciones, libros publicados. Fue el fruto de profundas meditaciones sobre el conjunto peculiar de factores objetivos y subjetivos que imperaban en aquel instante en nuestro país.
Años de estudios desarrollados por historiadores y periodistas hemos recolectado cuidadosamente. Creo que nadie puede tratar de construir artificialmente un símbolo. Eso es imposible. Nace de la propia manera en que el imaginario colectivo empieza a ver y a construir alrededor de los hechos que le rodean. La ubicación física de cada lugar en el espacio geográfico de Cuba es imprescindible para comprender los acontecimientos. Artemisa es un pueblo que tiene tradición histórica desde la colonia. Un núcleo de revolucionarios siempre mantuvo una posición contra los regímenes dictatoriales. Aquí ocurrieron los eventos más protagónicos de lo que sucedió en las semanas anteriores al asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Tenían un elemento en común todos los matanceros que participaron en Moncada. La mayoría eran miembros de la sección juvenil ortodoxa y los de mayor edad, como Mario Muñoz por ejemplo, pertenecían al partido ortodoxo. Razones de índole geográfica, militar y estratégica aconsejaban que el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, enclavado en Bayamo, un nudo geográfico comunicacional de alto valor estratégico, era necesario por dos razones. Muchas de esas razones por revelar las encontramos en el contexto de 1950, época donde ubicamos nuestra indagación. Habrá tribunal cuentas porque el presidente de la República no quiere que su reputación esté a merced de unos cuantos calumniadores de oficio, porque lo que está gobernando desde el palacio es el pueblo mismo. Ahora acuso al gobierno de Carlos Prío de ser el más corrompido de cuanto ha tenido la República hasta el presente. Yo creo que es muy importante entender que Cuba tiene una situación económica, social y política muy complicada. Y una Habana de muchos contrastes, y es una Habana de los 50 que irá caminando hacia ese mundo de los edificios altos del Vedado, pero también es una Habana de profundas contradicciones. En el año 50 viene una comisión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para hacer un análisis de la situación cubana. Es el conocido como Informe Truslow, que se publica en el 51, que hace un diagnóstico tremendo de la situación de Cuba. Ellos dicen que la economía de Cuba vive de una industria, de una economía que hace 25 años dejó de crecer. No mencionan crisis, pero la están describiendo. La crisis estructural, la crisis de la estructura monoproductora, monoexportadora, dependiente del azúcar y pluriimportadora. Es una Habana de aspiraciones no cristalizadas para muchos de sus ciudadanos. Distante del escenario principal de los hechos está La Habana, una coordenada imprescindible para definir con exactitud el movimiento que surgía. En estas mismas calles estuvieron sus protagonistas y testigos, algunos de ellos aún con nosotros años después. Habíamos un grupo de nuestros que después participó en Moncada, que éramos miembro de los ortodoxos, jovencitos, 17, 18 años. Y esa fue la vida, pobre. Quería estudiar. Quería estudiar medicina. Cirujano. Pero en aquellos tiempos de la dictadura batistana. Y ahí había todo el grupo nuestro de la Matilde, había muchos compañeros que nos incorporamos. Nos reuníamos en la logia, porque yo era perfecto guía, que es como se llamaba, y yo de una forma atrevida, por supuesto, facilité el local de la logia para reunirnos a ese grupo central. Primera vez que iba a Bayamo. No tenía dinero para eso, ¿qué iba a hacer yo en Bayamo? Que me cojan presto.
No tenía ni inscripción de nacimiento. En un acto de Santiago de las Vegas conocí a Fidel Castro, porque yo como delegado del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo denuncié las cadenas de fincas que Carlos Frío Sogarraza había comprado. No había cambio, no había cambio. Lo único que era la bandera de vergüenza contra dinero. Los registros fotográficos y documentales son revisitados cada vez por los investigadores. La doctora Francisca López Siveira, profesora de la Universidad de La Habana, por ejemplo, tiene bien localizado en los periódicos algunas actividades del joven líder durante aquellos años. Pensemos nada más, ¿en qué momento de la historia o de la geografía de la República se desencadena el fenómeno que trae al Moncada? ¿Quién es el responsable histórico de desencadenar eso? ¿Por qué Fulgencio Batista? ¿Quién es Fulgencio Batista? ¿Por qué Fidel Castro? ¿Quién es Fidel Castro? ¿Debió ser Fidel Castro? La historia es extraordinaria, la historia tiene sus símbolos. La historia tiene como su misterio. Así como Lezama decía que Martí es el misterio que nos acompaña, Fidel lo será siempre también. ¿Cuánta suerte tiene Fidel Castro que no muere en la posta 3 y hay varios momentos en que podría morir? ¿O muere en aquella geografía cuando lo capturan? Un misterio en cómo conseguía sobreponerse a lo difícil. Pero lo que sucedió tras el hecho del 26 fue un baño de sangre orientado por Batista y por la dirigencia del ejército. La presencia de sus compañeros siempre estuvo con él. Cuando pensamos en el asalto al cuartel Moncada, estamos hablando de un universo de acontecimientos, de fenómenos, de convergencias y divergencias de fenómenos. Toda Cuba es nuestro espacio de investigación. Andamos explorando lugares, recopilando evidencias, interactuando con testigos, analizando registros sonoros, documentales y cinematográficos. Es nuestra misión reconstruir la compleja geografía del 26 de julio de 1953.